Hello, muy bendecido día familia, una vez más, agradecida de Dios y de cada uno de ustedes por su compañía, por su interés en la palabra deliciosa de Dios que nos enriquece cada día más. Hoy continuamos con nuestra serie Israel, la gran promesa de Dios. Hoy es el cuarto día en el cual damos seguimiento al propósito, más bien el cumplimiento del propósito de Dios en todo este proceso. Israel pide reyes y no quiere que Dios, quien les dio la vida, los dirija. Continuamos hilvanando, organizando las ideas, siguiendo el proceso del cumplimiento de Dios en su promesa a hacer de Israel una gran nación. Israel en su gobierno teocrático, o sea, dirigido por Dios, ahora pide un gobierno monárquico, o sea, dirigido por reyes. Justo llega el profeta Samuel y el último de los jueces. El pueblo decide que quiere ser gobernado por reyes como los demás pueblos, negándose a ser dirigidos por Dios. Primera de Samuel, capítulo 8, versos 7 y 9. No te desecharán a ti, hablando Jehová, me desecharán a mí, para que no reines sobre ellos. Prefieren adorar a otros dioses ajenos. Y ahí es la palabra que el Señor le decía a Samuel. Llega el primero de los reyes, es Saúl, luego viene el rey David y después Salomón. Este último, con su ejemplo, su mal ejemplo, debo decir, y estilo de vida, tanto él como la nación fueron apartándose de la ley y del temor a Dios, del compromiso con la ley, ese pacto que hicieron con el Señor, mezclando la idolatría con el culto a Dios, levantando altares a dioses paganos, lo conocemos como apostasía. Ahora quiero invitarles a imaginar el mapa de Israel dividido en dos partes, porque precisamente después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide. Y ahí vamos a verlo, el norte y el sur. El norte como Israel y el sur como Judá. Israel tiene la capital llamada Samaria y Judá en el sur tiene la capital llamada Jerusalén. Jeroboam, el primer rey del norte, después del reino dividido, era un empleado descontento de Salomón y se quedó con las 10 tribus del norte. O sea, en el norte ubiquemos 10 tribus, en el sur 2 tribus, para un total de las 12 tribus. Vamos a ver que tras esta guerra civil el reino se divide. La tierra que fue prometida a Abraham, en un tiempo tenía a Jehová como su Dios y ahora ignora, obedeciendo sus propios intereses y dioses. En consecuencia directa e inevitable, la idolatría y la injusticia social era algo común. Israel, que conoció a un Dios que le dio la vida, la identidad como nación, les mostró su poder, provisión y bondad, ahora dice no lo necesita más. Familia, para conocer más de este punto interesantísimo, le pido por favor que busquen Ezequiel capítulo 16, no tiene desperdicio, delicioso y enfoca la visión de Dios de este tiempo. ¿Qué pasaba? Porque ya el pueblo había despreciado las instrucciones de Dios, no lo necesitaba más, era lo que ellos creían. Tiempo después, en cumplimiento de las profecías que Dios envió al norte, o sea, Israel con su capital Samaria, en un total de 9 dinastías o familias fueron llevados deportados para Asiria, en cumplimiento con lo que Dios tanto le avisó. Y más tarde, aproximadamente unos 150 años después, los del sur, o sea, de Judá, que eran descendientes de David, los del sur, con una dinastía o familia y 19 reyes, en consecuencia a sus decisiones también se volvieron y le dieron la espalda a Dios, como se les había profetizado, fueron deportados y en ese caso por Babilonia por un periodo de 70 años. Llevados por los babilonios, pero luego los persas tomaron a los judíos porque los persas conquistaron a los babilonios. Ahora los presos, en este caso los judíos, le pertenecían a los persas. Y es precisamente cuando el rey persa ordena a Esdras. Ese rey se llamaba Ciro, ordena a Esdras, que en ese tiempo fue que vino Zorobabel, Esdras y Nehemías, a reconstruir, pero después de que el cumplimiento de que Dios lo había permitido que se fueran a la deportación por desobediencia. Dios le habló a través de diferentes profetas, pero tristemente no respondieron a las advertencias. Luego de regresar, un ejemplo es Habacuc, quien enfocó su mensaje remanente piadoso, porque había un grupo que sí obedecía a Dios, pero otro grupo se había olvidado de las instrucciones del pacto. Y Habacuc hablaba de vivir por fe.
Habacuc 2:24. Otro ejemplo para terminar es Zacarías, un profeta que habló acerca del Mesías que vendría. Entonces, desde Malaquías, el último libro y profeta del Antiguo Testamento, muestra un silencio de Dios de unos 400 años, donde Dios ya no manda más profetas a hablar y solo queda un remanente expectante de que el Mesías tan anunciado llegue. Por hoy lo dejamos hasta aquí, así que le invito a que nos continúe mañana acompañándonos para conocer un poquito más qué sucede, cómo se realiza el cumplimiento de las promesas a esta nación de Israel. Bendecido día.